Hola, bienvenidos a este vídeo que tiene como finalidad presentar mi libro Validando los nodos y revisiones astrológicas. En primer lugar, pedimos acá los libros que he escrito y en este momento el que vamos a presentar es el libro de Validando los nodos y revisiones astrológicas que está a la izquierda abajo. Bien. Otra cosa importante es, digamos, la presentación de este libro, que estaríamos pensando, digamos, este vendría a ser el índice del libro, ¿no? Yo abordo este libro no para explicar qué quiere decir el nodo en cada casa, y lo abordo más bien más bien de una forma directa, práctica, ¿no? Para que se sepa, ¿no? Porque se sabe, ¿no? Que el nodo norte es el punto de desarrollo, y el nodo sur, muchos lo atribuyen al karma, pero evidentemente vamos a ir un poco más allá del karma y pensemos simplemente que son cosas que tenemos heredadas y que tenemos innatas en nosotros. Eso es la casa del nodo sur. Y con esas cosas innatas y los valores que tenemos en casa 3, nos vamos a proyectar hacia el nodo norte para desarrollarlo, ¿no? O sea, nos basamos en lo que tenemos en el nodo sur, son nuestros valores que no nos cuestan, para desarrollar lo que hay en el nodo norte. Para mí, el nodo norte está asociado con Júpiter y el Sol, es decir, por importancia, ¿no? Evidentemente, esta visión es una visión más bien de Occidente, porque en Oriente son totalmente opuestas lo que estamos diciendo, porque lo que es bueno para nosotros es malo para ellos. Pero en el camino de las reencarnaciones y de las vidas pasadas, pero yo no voy a hablar de vidas pasadas, voy a hablar de algo concreto, y es decir, sobre los hechos y eventos sacados históricamente de más de 60 personajes, con sus biografías y una hora natal fiable, ¿no? Acá pueden ver la cantidad, digamos, de personajes con las que trabajo, ¿no? Y evidentemente lo que voy mirando es, por ejemplo, qué pasó, por ejemplo, con Isabel de Baviera en determinado momento, cuando Isabel de Baviera fue asesinada. Estaba el nodo norte transitando arriba de su Marte. Y bueno, fue el mismo día, y es eso lo que voy a ir mirando en el libro. Son los aspectos partiles del nodo norte en momentos importantes de muerte, de bodas, de relaciones nuevas, porque los nodos tienen que ver con nuestras relaciones, quién aparece en nuestra vida y es importante, quién es quién es negativo en nuestra vida, también aparece, proyectos nuevos que hacemos y que son importantes por nuestro destino, fallecimientos, uniones, separaciones. Eso es lo que va a mostrar el nodo norte, ¿no? En el caso, digamos, de coronaciones y de estos personajes, vamos a ir mirando más bien los aspectos partiles de los tránsitos nodales, que son muy importantes los tránsitos nodales. Esos tránsitos, no solamente vamos a ver el tránsito del nodo, sobre todo del eje nodal en las casas, que también son importantes, porque el paso de los ejes nodales por las casas también señala una activación de esa casa, ¿no? Y los retornos también nodales son muy importantes. Cuando el nodo vuelve a la conjunción con su nodo,
también suelen ocurrir eventos. Eso es lo que vamos a ir mirando. Yo pongo el ejemplo mío en el cual cuando el nodo norte tocó mi sol por conjunción, nació mi hija, pero estaba apoyado por otros aspectos de direcciones o progresiones secundarias en ese mismo instante. Pero otra vez, cuando ese mismo nodo norte vuelve a tocar mi sol, ocurre otra cosa totalmente opuesta. Hubo una operación de la cabeza que fue, bueno, que está limitándome actualmente eso, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y, y fue exactamente también nodo norte conjunto al sol, una operación. Pero, y está, fue exactamente el día que ocurre, ¿no? También estaba secundada por una dirección primaria del ascendente a Marte, por ejemplo. Entonces, por eso es importante no solamente el aspecto del tránsito del nodo, que son espectaculares para mí, porque definen hasta el día en que ocurre el evento, sino que también está secundado, por ejemplo, por las direcciones y por los planetas activos en ese momento, ¿no? Bueno, acá este libro no solamente es importante por el estudio hecho por los nodos, sino que hay como 60 cartas de personajes importantes, como lo pueden ver, que no solamente con eventos puntuales sacados de su biografía y, y no solo sirve para lo que yo muestro, sino que puede ser un buen archivo para mirar rápidamente determinados personajes, estudiarlos, ampliar, ampliar lo que se ve en estas cartas, porque estas cartas están para el trabajo de los nodos y también también para las dignidades, y pueden utilizar este archivo para cualquier otro estudio que ustedes deseen, ya sea con Artacites, que yo no los uso, yo uso solo las profesiones del 12, ¿no? O sea, de 30 grados por año, ¿no? Bien, acá tenemos toda una cantidad de artistas, novelistas, escritores, pintores, presidentes también hay algunos. Y bueno, y ahí vamos mirando también cómo también los nodos marcan las profesiones también, ¿no? Ese es otro punto que vamos mirando. Luego que termino de esa revisión, digamos, de los nodos, entramos en la política de las revisiones astrológicas. ¿Y qué miramos en las revisiones astrológicas? Puntos, digamos, que para mí están flojos, como por ejemplo los planetas combustos, que si bien la tradición habla de que hay cierta debilidad, yo lo que he comprobado y lo trato de probar es que la combustión para mí es lo mismo que Cassini. Cassini es una dignidad por estar el planeta tan cerca del Sol que está en el corazón del Sol. Pero para mí no hay mucha diferencia entre Cassini y una conjunción con Mercurio, porque una conjunción con Mercurio es muy común en todos los grandes comunicadores, escritores, negociantes, ¿no? Y por ejemplo, y con Venus, los artistas, ¿no? Los pintores, y eso es lo que estamos viendo acá, valorando esos puntos, digamos, sacando un poco que si bien el combusto posiblemente viene desde la antigüedad y posiblemente tenga que ver más con la astrología horaria, por ser simbólica y por no verse de repente si ellos lo han interpretado de otra forma, ¿no? Otro punto que también, por ejemplo, los signos interceptados. Yo no creo en los signos interceptados. ¿Por qué? Porque veo que si yo estoy utilizando una determinada casa, por ejemplo, de Plácido, y uso COS, los signos interceptados son otros. Y antiguamente trabajaban, por ejemplo, con signos iguales. Y en ese momento, antiguamente, no tenían en cuenta los signos interceptados.
Eso es más bien un concepto más bien nuevo. Como vieron que podía ser un punto de carencia o de tara, le asignaron conflictos para manifestarse a esos planetas o a ese signo que está interceptado, ¿no? Yo no tomo eso en cuenta, además sería algo elitista. ¿Por qué? Porque la gente que está, por ejemplo, en el Ecuador, no tiene signos interceptados. O sea, los únicos que tienen problemas son los del norte o los del sur, de latitudes, digamos, de más de 23 grados, ya empiezan a tener problemas, ¿no? Y ni hablar, digamos, de Noruega o de, o de, o de Canadá, ¿no? O de Alaska, ¿no? Que ahí aparecen varios signos interceptados. O sea, es algo que yo no lo tomo en cuenta. Yo tomo en una casa que está interceptada, evidentemente, cada uno de los puntos que aparecen, por ejemplo, una dirección primaria del ascendente se va moviendo todos los años y cuando entra en ese signo está activando los planetas que están allí. Y ahí ya, evidentemente, pasa a regir o tener más predominio el regente del otro signo, ¿no? Bueno, esas son las cosas que más o menos voy planteando en este libro, ¿no? Lo mismo que el exilio, ¿no? El exilio aparentemente tampoco es una dignidad que se usa mucho en este momento porque deja al individuo que es como un extranjero que está fuera de su territorio, pero los helenos, por ejemplo, el principio heleno no utilizaba esa dignidad, no se habla de exilio. O sea que en este momento la dignidad de exilio está también cuestionada. En la parte de la caída, bueno, la caída, por ejemplo, de un Mercurio en Piscis, yo pienso que se puede inclusive canalizar, lo mismo que un Mercurio en Sagitario, van a ser brillantes para escribir novelas de ciencia ficción o de filosofía, por ejemplo, la gente que tiene un Mercurio en, en Sagitario y un Mercurio en Piscis, personas que tienen que ver con el misticismo. Una prueba es el Papa Benedicto, el pasado Papa Benedicto, que es un gran escritor y tiene muchísimos libros escritos, todos evidentemente de fe, con un Mercurio en Piscis, ¿no? Y se ve perfecto en su carta, un Mercurio angular y en Piscis, ¿no? Todas las facilidades para escribir sobre esa. Es decir, es un poco relativo. Además, también el concepto de caída o exaltación, o inclusive el exilio del sol, es otro punto que también pongo también en, en duda, ¿no? Porque cómo el sol, del cual dependen todos los planetas, va a estar con debilidad, si de él dependen todos los planetas. Bueno, dicen que bueno, no es, hay que saber lo que significa, por ejemplo, un sol, digamos, en Aries exaltado, en el cual, digamos, el yo y la prepotencia adquieren importancia, o un sol en Leo, que tiene una autovaloración muy importante, que un sol en Libra. En Libra vendríamos a tener el primer signo colectivo, en el cual el yo toma conciencia del tú. Entonces, por eso también el ceder, por eso también es importante, digamos, lo que es la balanza, ¿no? Que también estaría a veces dado por Libra, ¿no? Y tiene que ver también con el signo de Libra, que tiene que ver con las relaciones y que es importante definir para integrarse con la gente. Para integrarse uno bien con la gente, uno debe primero defender el propio espacio y en segundo lugar respetar el espacio del otro, que es muy importante. Bueno, estas son las cosas que yo voy planteando en el libro. Bueno, el libro es un libro que está a color, ¿no? Otro punto que también cuestiono es el de los eclipses,
pero el de los eclipses con relación, digamos, ¿cuáles son los más importantes? Para mí los eclipses más importantes es por donde pasa el cono de sombra. Es decir, los antiguos temían cuando veían un eclipse. Ellos decían, bueno, parece que venía la cabeza, el dragón se tragaba al luminar, ¿no? Y eso para ellos era señal muchas veces, digamos, de la muerte de un emperador, pero era donde ellos veían el eclipse. Después, bueno, también están, en este momento, eso también se ha puesto en discusión porque hay astrólogos que dicen que no importa, que aunque no se vea, también produce este acontecimiento, pero bueno, también las lunaciones todos los meses para determinados lugares también nos habla de los acontecimientos de esos lugares, ¿no? Pero los eclipses son muy importantes para mí también y están relacionados también con el ciclo de Saros, ¿no? En el cual empiezan, son como una cantidad de eclipses que ocurren, que se agrupan por familia, como 84 eclipses por lo menos y empiezan en el polo, por ejemplo, en un polo y terminan, van barriendo con su sombra toda la Tierra y terminan en el otro polo, ¿no? Eso vendría a ser el ciclo de Saturno. Y para mí es muy importante porque por algo lo han estudiado, ¿no? Si no, no existirían las familias y los ciclos de Saturno. Es un tema interesante que para mí poco estudiado, que daría para mucho, ¿no? Bueno, todas esas cosas son las que yo cuestiono. También otra de las cosas que también acá veo son, al final hago las conclusiones de los aspectos disociados, ¿no? Los aspectos disociados, por ejemplo, una conjunción al final de un signo en conjunción con un planeta que está en los primeros grados. Mucha gente o muchos astrólogos clásicos no lo toman, pero si yo miro hacia arriba, yo veo esos planetas y están juntos. Y si los paso, por ejemplo, a la astrología sideria, también ellos lo van a ver, esa conjunción perfectamente. O sea, yo los aspectos disociados posiblemente también haya que estudiarlo en cuanto, por ejemplo, del planeta disociado con una característica, por ejemplo, si Mercurio está en Virgo y el Sol está en Leo, ver también que evidentemente Mercurio está en Virgo, o sea, dar la característica de Virgo, ¿no? El otro punto es también que, se ha, que, que estábamos hablando de los combustos, hay que tomar en cuenta que es una conjunción, que siempre el combusto para mí es un don del planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Sol es el ideal del yo y como decían algunos, es el camino del héroe, lo que debemos transitar. Y entonces, el planeta que toca al Sol, el, que toca el sol a ese planeta, lo está iluminando y dice, yo te voy a acompañar y darte brillo. Y se va a ir manifestando como lo he observado. Pues a veces, evidentemente, es una conjunción, ¿no? Pero esa conjunción de por sí da el don. Pero, por ejemplo, si esa conjunción del combusto está sumamente mal aspectada en un lugar, y está en malos signos y en malas casas, puede traer también consecuencias difíciles, pero como cualquier conjunción, no porque esté combusto, ¿no? Porque se toma, digamos, el combusto como una debilidad y es una conjunción. La debilidad podría ser en el sentido de que, como cualquier conjunción normal, hay que mirarla en su conjunto, ¿no? Y en sus casas y cómo están afectadas, pero y nada más, ¿no? Lo mismo el exilio, como estábamos diciendo, y la caída de Mercurio, el exilio y caída del Sol, que ya lo dijimos, los signos interceptados, son puntos que yo pongo acá
Lo mismo que la relocación, ¿no? Es otro punto también muy importante. Y pongo el ejemplo de, de Fernando Alonso, que Fernando Alonso es un buen ejemplo para mirar las relocaciones de las cartas, porque mi teoría es que aunque nos vayamos a China a pasar el cumpleaños, eso no funciona así. Es decir, yo pienso que nosotros vamos y vamos a estar influenciados por la revolución solar de ese lugar. Y si nos pasamos a la semana a otro país, debemos calcular la revolución solar de ese país. Y ahí sí que es efectiva. Y yo pongo los ejemplos de algunos accidentes de Fernando Alonso donde él, por ejemplo, en su lugar natal, donde él está siempre el día de los cumpleaños, porque es pleno verano, seguro que está con su familia en Asturias. Entonces, tomo la revolución solar donde de nacimiento, y es seguro que él está ahí, porque son sus vacaciones, y miro el lugar del accidente, por ejemplo, hay un lugar en San Pablo, en uno de los circuitos, y miro las dos revoluciones solares y donde se ve es en San Pablo, ¿no? El accidente, ¿no? Entonces, de esa manera, yo no estoy de acuerdo, digamos, con las relocaciones peregrinas, ¿no? O sea, o golondrinas, ¿no? Que van y que vienen que vas a un lugar, pasas una semana y te vuelves creyendo que has eh, solucionado tus problemas. Además, la revolución solar depende, aunque fuera cierto, la revolución solar, cuando tú vuelves, también depende de las direcciones y de los tránsitos de momento, y de eso no te salva. Podrás cambiar alguna cosa, pero lo que son las direcciones, progresiones y problemas y tránsitos no lo cambies por más que vayas a China. Bueno, espero que más o menos con esto se vayan enterando de qué va este libro. Es un libro que les va a servir muchísimo en cuanto, digamos, al archivo de todas estas cartas natales que las pueden estar utilizando para otras cosas. Bueno, esperando que les haya gustado, eh, me despido de ustedes y bueno, y espero que accedan a mi libro.